quiero mencionar aquí y es insistir en el tema del control a los contratistas. Como ya les decía en la intervención pasada, no nos podemos quedar solamente en las lamentaciones de que los contratistas no cumplen, Hay que empezar a hacer uso de las potestades que tiene la administración pública y empezar a sancionar a los contratistas. Ustedes saben que existe la ley 1474, que es la ley por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Dentro de esa ley nos habla claramente en su artículo 86 lo que debe hacer la administración pública para poder hacer que los contratistas sí cumplan. Yo creo que en esta administración, como en muchas, o no sé si en todas, se ha sido muy condescendiente con los contratistas. Aquí pareciera muchas veces que son los contratistas los que ponen las condiciones en los contratos. Yo no sé pues qué le pasa a la administración que se deja manipular de esa manera de los contratistas y termina cediendo a todas las pretensiones que hacen los contratistas. Ese sí es un llamado, y que eso también hace parte de la corrupción, porque la corrupción no solamente es digamos, robarse la plata, sino también no cumplir con los tiempos, generar afectaciones. Respecto a la planta de tratamiento, la plaza de mercado y el colegio de Yascual, cada uno responde por sus acciones. Si hay un funcionario que ha hecho mal las cosas, pues el deber de ustedes obviamente es reportar esa situación a los organismos de control para que ellos sean los que se encarguen de establecer si hubo o no faltas o negligencia de parte de los funcionarios. Pero la administración es una sola y no puede uno echarle la culpa a los otros y dejar tiradas las cosas. Eso no es así. La administración es una sola y continúa. Los errores que se cometan, como le digo, habrá responsabilidades personales, pero las obras no se pueden quedar paralizadas ahí. Yo recuerdo en su momento el tema del colegio de Yascual también se consideró como una obra que le hacía falta, lo que aquí dijeron, el alcantarillado. Y no solamente el alcantarillado, porque después nos tocó ponerle lo de la electrificación, porque no tenía, lo del agua tampoco tenía. ¿Listo? Y nosotros, en cabeza mía y el rector en su momento, hicimos toda la gestión, incluso denunciamos a la administración de su momento, el doctor Pablo Rodríguez, y se abrió un proceso disciplinario y de responsabilidad fiscal en la Contraloría, porque la administración municipal no podía escudarse en que el proyecto quedó mal hecho, no le hicieron el resto que falta y ahí se va a quedar tirada la obra. No, eso no es así. La administración debe continuar y debe corregir los errores que hayan quedado. Obviamente eso no subsana las responsabilidades de cada uno va a responder por sus malas acciones, pero el municipio debe subsanar los errores que hayan y debe continuar. En ese momento, gracias a esa intervención que nosotros hicimos y los recursos que también pusimos, porque hacía falta poner recursos, del Cabildo pusimos los recursos para la electrificación y pusimos también los recursos para poner una motobomba para que suba el agua, porque eso, como ya lo dijeron, no sube el agua porque queda en una loma. Y pusimos una motobomba para que suba el agua. Se pusieron los recursos para poder poner en funcionamiento ese colegio. Y si no, hasta ahora también estuviéramos diciendo también que por culpa de que los que hicieron el proyecto no previeron esas circunstancias, entonces no se puede utilizar. Eso yo creo que es lo que está sucediendo con la planta de tratamiento. Eso no es que ahora digamos que porque quedó mal hecha, entonces no se puso en funcionamiento. Yo creo que esa parte nos ha faltado. Yo por lo menos no me había puesto en esa tarea, pero ahora sí me voy a poner en esa tarea, porque en eso debe haber responsabilidades y no se pueden quedar los recursos así tirados y sin poner en funcionamiento. Yo no conozco muy bien el concepto que dice el compañero Denis de la Procuraduría, pero yo creo que ese concepto hay que analizarlo muy bien. Yo conozco uno que lo único que decía obviamente era un informe que decía que, bueno, lo que yo entendí es que había quedado un poco la planta de tratamiento un poco más abajo del nivel del que estaba.
era natural, porque es que se estaba haciendo una infraestructura, y eso es una loma. Usted no puede ubicar en otro lado la planta de tratamiento. Ahora, claro que quedaba un poco más abajo, y algunas casas que estaban ahí al lado no les iba a subir el agua, pero eso no era una razón para que esa planta de tratamiento no se ponga a funcionar, porque eran 2 o 3 casas, y por esas 2 o 3 casas no se podía dejar la planta de tratamiento tirada. El colegio, claro que estaba ahí también, pero el colegio así lo hubieran puesto más arriba, 2 o 3 metros, no subía el agua, porque está ahí al lado de la planta de tratamiento. Para eso hay que buscarle soluciones, como la que hicimos, poniendo una motobomba. Yo, como le decía, a las casas que están al lado, ¿qué se puede hacer? Pues sencillamente conectarlos a la motobomba del colegio, o se puede hacer, buscar otras alternativas, pero no por esas 3 casas que estaban quedándose por encima del nivel del agua. Se dejó a todo el resto del centro poblado y 2 veredas sin el servicio de ese tratamiento, de esa planta de tratamiento. Entonces, eso sí hay que analizarlo muy bien, porque a veces aquí pues van siendo que por alguna cosa no se pudo y empezamos a echarnos la culpa de los unos a los otros. Tenemos que buscar soluciones, y si hay responsabilidades, como vuelvo a insistir, cada uno deberá responder por las responsabilidades que tenga, pero eso no significa que las obras se tengan que quedar tiradas. Lo mismo con la plaza de mercado. Porque la plaza de mercado, como lo estaban comentando aquí, se hizo un estudio, yo no sé, de vulnerabilidad, no sé qué, y salió que estaba en condiciones para soportar el peso. Entiendo que también fue la razón que expusieron aquí para no poner en funcionamiento, era que eso no estaba lo suficientemente hecha como para subir la gente allá. En realidad, pues, lo que dijo el estudio fue que eso no era cierto. Y lo que faltó en ese momento para ponerlo en funcionamiento, como dice el compañero concejal Francisco Portilla, porque hicimos el aseo y todo, era que en ese momento ya estaba el sistema sanitario y hidráulicos, que se llama, estaba dañado. Ya se habían llevado los baños, la tubería, todo se había dañado. Entonces, pero eso ya era 5 años después. Entonces miren que también hay una responsabilidad, porque en su momento, ¿quién no puso a funcionar esa de la plaza de mercado? Habría que ver hasta dónde las responsabilidades también en eso. Por eso yo me atrevo a pensar que cuando decimos que la planta de tratamiento está mal hecha, también resulta pues que es falso, y que solamente ha faltado en realidad voluntad política para corregir los errores que haya tenido, porque todas las obras van a tener errores, pues seguramente nada termina perfecto, pero ahí es donde la falta de voluntad política perjudica, porque los pocos errores que haya no se corrigen para poner en funcionamiento esas obras. Uno de los importantes proyectos que debe tener en cuenta la administración municipal es el tema de las vías rurales. Es un tema que ha estado olvidado. Sabemos que no hay recursos disponibles y suficientes en la administración municipal, pero este es un tema que le debe poner mucha atención la administración municipal, porque yo he visto, claro, dentro del sistema general de participaciones no hay un rubro obligatorio para eso, como si lo hay para agua potable, como si lo hay para educación, como si lo hay para cultura, entre otros rubros. Para vías no existe. Pero hay unos recursos que son de libre inversión, como por ejemplo el de regalías. En la administración pasada, dentro del plan de desarrollo, nosotros que tuvimos en esa parte, incluimos un proyecto importante que era la adquisición de una maquinaria. Yo no sé al fin qué pasó con ese proyecto, porque se suponía que estaban elaborándolo, pero después nunca se supo. Yo no conozco realmente qué pasó con ese proyecto, pero por lo menos para mí, y yo fui uno de los defensores de ese proyecto, porque para mí, tal vez el mecanismo más efectivo para tener mantenidas las vías rurales que son destapadas es una maquinaria. Y aquí pues echamos recebo, echamos otras cosas, por ahí unas piedras en otro lado, pero esos son recursos que yo a veces pienso que no son bien invertidos, porque se gastan 200, 300 millones echando recebo, en 2 meses ya la vía está en las mismas condiciones. Entonces, por eso yo siempre he considerado que el proyecto mejor para atender esas vías es adquirir una maquinaria. Aquí ya he dicho que esa maquinaria ya no sirve, ya está obsoleta, pues ya todas las cosas tienen su vida útil. Si ya ha pasado su tiempo, pues ya hay que darle de baja, vender como chatarra, lo que sea. Pero sí hay que
mirar cómo se va a reponer esa maquinaria para que se puedan atender esas vías rurales. El otro tema importante es, y que se nos pasó por alto a la hora de hacer el cuestionario, fue la infraestructura educativa. Que a veces, como ustedes han dicho y lo conocen, las decisiones en la administración municipal no se toman teniendo en cuenta las necesidades, sino a veces teniendo otros criterios que no son los correctos. El Colegio de Purachayán, como ustedes ya lo han visitado, pues hoy en día tiene una necesidad urgente de mejorar esa infraestructura por todo lo que ustedes ya conocen. Agradezco pues que usted haya manifestado que es una de las instituciones priorizadas y que ojalá pues así sea y se vean los resultados, porque pues no nos podemos quedar solamente diciendo que sí se va a intervenir, insisto, sino que hay que ir mostrando esos resultados, en qué van esos proyectos, cuánto se ha avanzado en su formulación, o incluso si ya se han avanzado pues con las consultorías en el caso de que se requieran consultorías. Otro de los puntos importantes que yo quiero tocar aquí y que lo tocaba cuando nosotros hicimos el debate de los subsidios, es el tema del saneamiento básico y el agua potable, que hay unos recursos importantes para este tema. Yo manifesté en su momento mi protesta respecto a cómo se ha venido manejando esos recursos. Yo en ese momento traje un informe de los últimos 8 años y les demostré aquí que el 80% de esos recursos se habían gastado en el acueducto y en el alcantarillado urbano y en la población urbana, y ni siquiera en todo, porque ahí, por ejemplo, el tema de los subsidios se gasta una gran cantidad de recursos y en eso no está ni siquiera toda la zona urbana, porque el Voladero, por allá esos barrios que hacen parte de ese otro acueducto de allá del Voladero no están incluidos en esos subsidios. El 80% se gasta aquí en el centro, digamos, y el 10% solamente se había invertido en la zona rural, solamente el 10%, y el otro 10% por ahí en contratos de prestación de servicios o en consultorías que no habían conducido a nada. El llamado mío es a que revisemos esa destinación de esos recursos y que seamos al menos un poquito justos en esa distribución. Y yo por eso le hacía la pregunta, que no me la respondió, que cómo se van a invertir esos recursos. Yo sé que la EMSA no tiene recursos para atender eso que usted está diciendo ahí. Eso se garantiza con los recursos del Sistema General de Participaciones del municipio. Y entonces vamos a seguir conservando la injusticia con la zona rural y la zona urbana, porque vamos a seguir concentrando esos pocos recursos aquí en el centro y dejando abandonados los acueductos rurales y los alcantarillados rurales. Espero que ahora se reconsidere esa situación, porque si no, pues yo sí voy a seguir insistiendo en eso. Cuando nosotros estuvimos hace 4 años, 5 años, cuando estuvimos recorriendo el municipio para hacerlo del plan de desarrollo de la administración anterior, en todos los corregimientos que visitamos, el clamor era el mejoramiento de los acueductos. Ese siempre era. Entonces yo digo, no solamente es en mi zona que yo conozco, sino también en el resto del municipio donde hay esa deficiencia. Bueno, ya dije lo de las obras inconclusas, que pues no queremos seguir oyendo lamentos, sino que acciones efectivas y concretas para que esas obras se terminen. Respecto al tema de la IPS, pues aquí se han dicho, como dijo el honorable concejal José Hernández, la vez pasada se dijo que el proyecto había estado bien hecho. Hoy nos vienen a decir que el proyecto pues ha estado mal formulado. Uno pues no sabría a quién creer, cuáles de las dos posiciones es la verdadera, pero sí hay una cosa que me preocupa, porque por ejemplo el tema de la infraestructura vieja, yo entiendo que sí había un estudio de vulnerabilidad de esa estructura en el anterior proyecto. Sí existía, y porque es imposible que tantas entidades que revisaron ese proyecto, incluyendo la alcaldía municipal, incluyendo el Instituto Departamental de Salud, Planeación Departamental y Planeación Nacional, que revisaron ese proyecto, es imposible que digamos que tuvo tantas deficiencias como lo han tratado de mostrar aquí ahora. No hay voluntad de parte de los contratistas para ejecutar esa obra.
Mire que el estudio de vulnerabilidad, pues ahora entiendo otra vez que salió que sí se puede intervenir. Y yo creo que, como digo, en esa vez también hubo ese estudio, sino que a veces, vuelvo a insistir, existe aquí una especie de que los contratistas mandan más que la administración y los contratistas son los que ponen las condiciones, y entonces vienen a solicitar un estudio de vulnerabilidad nuevo, y no, pues entonces sí, suspendemos la obra y nos demoramos un año haciendo ese estudio de vulnerabilidad, y después, como ya dijeron otra vez, como el contrato ya lleva 5 años, ahora sí toca pedir otra vez adición de recursos porque ya los precios han incrementado. Pues mire que eso no solamente es pues que genera retrasos, sino que a largo tiempo generan incremento de los costos. De la misma manera lo manifesté la vez pasada. Es cierto que puede ser que la infraestructura vieja tenga problemas, pero hay unas infraestructuras nuevas que yo no les he visto, o por lo menos aquí no han justificado suficientemente por qué no han continuado en esas nuevas, entre esas teniendo presente pues la infraestructura de Yascual. Entiendo que eso tenía algunas deficiencias en el sistema eléctrico que rápidamente se pudo solucionar, pero ya desde que se solucionó eso hasta ahora no se ha reiniciado la obra. Entonces mire que sí hay falta de que la administración municipal se ponga más de cerca de los contratistas y haga cumplir los cronogramas y haga cumplir pues en últimas los contratos.